En el episodio anterior conocimos el ascenso de un joven Nasser Bourita. Aquel chaval nació en la humilde ciudad de Taounate, migró junto a su familia de 5 hermanos a las colonias obreras de Rabat, en el barrio de Yaqub el Mansur. Allí desarrolló su afición por el Bayern de Múnich y empezó a destacar por una personalidad germánica, muy disciplinada y trabajadora. Bourita iría ascendiendo sin pasar ni por el liceo francés, ni por la escuela americana, ni por el colegio real, pues él se educó siempre en la escuela pública, pues era un hijo del pueblo, no tanto de las élites. Así, a sus 23 años, sacó las oposiciones al cuerpo diplomático y obtuvo así el primer puesto de su promoción. Y así, tras una fulgurante carrera que le hizo pasar por la ONU, por las embajadas fundamentales de Bruselas y Viena, aquel joven, que contó además con la educación que le impartió el representante de Marruecos ante la ONU en aquellos años y posteriormente que se ganó la confianza del ministro de Exteriores, que lo nombró jefe de su gabinete, aquel joven destacó por encima de todos los demás. Y todo ello hasta que al fin, en 2017, el mismísimo rey Mohamed VI decidió nombrarle ministro de Exteriores del reino. Y os aseguro que los siguientes 7 años aproximadamente iban a ser mucho más intensos para él que los 30 anteriores. Y sobre todo son esos 7 años los que han hecho de Bourita el auténtico Bismarck marroquí. Así que yo soy Yago Rodríguez, bienvenidos a todos los que formáis parte de esta comunidad, interesada en asuntos militares en el sentido más amplio, en español siempre. Y yo soy Yago Rodríguez, para los que no me conozcáis. Muchas gracias a todos por estar aquí y ahora ¡comencemos! En 1984, la República Árabe Saharaui Democrática fue reconocida como miembro de pleno derecho de la Unión Africana. Y aquel mismo año, Hassan II inició la política de la silla vacía, retirando a Marruecos de dicha organización, ya que para Rabat era inaceptable sentarse con los saharauis como si fueran sus iguales, como si constituyeran un estado que Marruecos nunca ha reconocido. Aunque se habían ido, no obstante, los marroquíes siguieron intentando influir a través de aquellos países más cercanos a la postura marroquí dentro de África en la mismísima Unión Africana. Así hasta que en el año 2014 se produce un importante fracaso diplomático para Marruecos. Me estoy refiriendo al nombramiento como presidente de la Unión Africana del mozambiqueño Joaquim Chissano, un ferviente simpatizante de la causa saharaui. Por eso, Mohamed VI y su nuevo ministro, Bourita, anunciaron en julio de 2016 la intención de dar un giro de 180 grados y adoptar un enfoque completamente nuevo, una nueva estrategia de asfixia. Los marroquíes decidieron que había que cambiar la política de la silla vacía instaurada por Hassan II por una política de la silla llena. Por eso, en julio de 2016, Marruecos presentó su candidatura para acceder a la Unión Africana. No se sabe exactamente de quién fue esa idea de querer ocupar la silla en lugar de seguir dejándola vacía, pero yo creo que fue una jugada muy inteligente, sea de quien sea la idea, que no sabemos si fue de Bourita. Es decir, en lugar de abandonar las sillas y dejarlas vacías, Bourita posteriormente seguiría una política de llenar espacios y de llenándolos con Marruecos para sacar de ahí el Polisario. Una política más abierta a dialogar incluso con aquellos países que son claramente pro-saharauis, con los que pese a ello se abrirían sedes diplomáticas y se establecerían unos cauces diplomáticos habituales. En esencia, lo que empezaron a hacer es a ocupar tanto espacio como fuera posible para dejar al Polisario menos margen político. Se trataba de estar en tantos lugares como fuera posible para limitar la libertad de maniobra de la que había gozado el Polisario debido a la política de la silla vacía. Por eso, las siguientes giras de Mohamed VI de Bourita incluirían diferentes visitas a países de África fundamentalmente pro-saharauis. Nos estamos refiriendo a Ghana, a Tanzania, a Ruanda, a Etiopía, a Nigeria o a Sudán del Sur, entre muchos otros. Es más, Bourita incluso inauguró 5 nuevas embajadas en Ruanda, en Tanzania, en Mozambique, en Islas Mauricio o en Benín, para aumentar su influencia en aquellos países más recelosos de Marruecos. Y es que este renovado impulso no se apoyó solo en las visitas del rey o en la estrategia más puramente diplomática, también se diseñó para acompañarla una inteligente estrategia económica. Exacto.
en noviembre de ese año, Marruecos creó el Fondo de Inversión Soberano Ithmar Capital. Se posicionó como principal inversor africano en África y además utilizó el potencial geográfico de Marruecos para proponer a Nigeria un gaseoducto. Y además de esto, desplazó al empresariado industrial de los fosfatos que tiene Marruecos a Etiopía, con el fin de proponer la creación de una enorme fábrica de fertilizantes en el país, a fin de satisfacer las tierras cultivables que se crearían gracias al agua embalsada en la gran presa del Renacimiento en el Nilo. Y por supuesto todos estos viajes con la Confederación General de Empresas Marroquíes a rebufo, es decir, siempre de la mano con los empresarios y llevando la industria y el I+D que puede aportar Marruecos, que tiene sus nichos, a otros países de la región que están muy carentes de ellos. Y ya no es solo que se abrieron nuevas embajadas en países tradicionalmente favorables al Polisario, es que toda esta iniciativa también se beneficiaba de la diplomacia religiosa realizada a través de la Fundación Mohamed VI, que según el Instituto Real de Estudios Estratégicos Marroquíes busca, y cito textualmente, atraer a las clases medias de los países emergentes, de los países africanos, en la forma de turismo. Y por supuesto, Marruecos volvería a la Unión Africana en el año 2017, en lo que constituyó pues todo un éxito para la diplomacia marroquí, que en aquel momento pues ya tenía un condicionamiento y una dependencia fundamental de aquel personaje, de Nasser Bourita. Pero no habría pasado ni un año, y el recién elegido ministro ya se tendría que enfrentar a una de sus primeras grandes crisis diplomáticas debido a las relaciones con Arabia Saudita y al asunto del Yemen. Y es que en 2015 la Fuerza Aérea de Marruecos sufrió la dolorosa pérdida de un caza F-16 derribado por los hutíes sobre Yemen, ya que Mohamed VI había decidido tomar parte en la coalición liderada por Arabia Saudita aquel mismo año. Sin embargo, para 2019 las relaciones con Mohammed bin Salman habían empeorado demasiado. Y no solo eso, para colmo también se habían granjeado la enemistad de los emiratíes. ¿Y todo por qué? Por su renuncia a llevarse bien con Qatar, un país que en aquel momento estaba casi en guerra con Arabia Saudita y Emiratos debido a su aquiescencia con los hutíes del Yemen, a su, según algunos, apoyo soterrado a la causa chií incluso. Con todo, las relaciones entre Emiratos y Marruecos restañarían a los pocos años. Habían de servir, por tanto, para construir unas nuevas relaciones de confianza entre ambos países. No en vano, se espera que a no mucho tardar, la aviación emiratí done algunos de sus Mirage 2000 al país magrebí. Y es que esa confianza ganada con los emiratíes y ese, la verdad, general buen hacer que disfrutaba, y ese general buen hacer que mostraba el propio Bourita, nos sirven como contexto para que comprendamos la bismarckiana jugada que estaba a punto de producirse con los acuerdos de Abraham. Pero, ¿en qué consistían exactamente dichos acuerdos? Bueno, pues en que los estados árabes de Bahrein y Emiratos normalizarían relaciones con Israel como estado, algo que ningún estado árabe había hecho de manera voluntaria hasta la fecha. Y a cambio de ello, no solo aumentarían las relaciones de seguridad y el intercambio económico, sino que Israel ofrecería protección a los árabes. Y además, Estados Unidos vendería a Emiratos sus medios militares más avanzados, incluida la joya de la corona, el cazabombardero F-35 de quinta generación. Y de esta manera, Estados Unidos al fin podría desentenderse de Oriente Próximo, dejándolo bien guardado por sus aliados árabes más Israel, pudiéndose ellos centrarse ¿en qué? En China. Pero ¿y dónde entraba Marruecos en todo esto? Pues aquí es donde Bourita demostró su sagacidad y se apuntó un tanto clave. Efectivamente, aunque Marruecos fue un socio tardío del acuerdo, logró reconocer la jugada justo a tiempo. Normalizar relaciones con Israel a cambio de que Estados Unidos e Israel reconozcan la soberanía marroquí sobre el Sáhara Occidental, un reconocimiento que llegó por parte del país hebreo en el verano de 2023. De esta forma, gracias a sus buenas relaciones con los emiratíes y gracias a ese ojo avizor, ese ojo de águila que tenía el propio Bourita, lograron sumarse a estos acuerdos y lograron que la primera potencia mundial reconociera el Sáhara Occidental como parte de Marruecos, lo cual dio lugar a un respaldo inusitado de Washington a Rabat y a un efecto bola de nieve. Porque claro, cuando Estados Unidos e Israel hacen algo, hay muchos países que les siguen. Aunque bueno, poco después también sucedió algo.
El Polisario reaccionó inmediatamente y rompió el alto el fuego el 13 de noviembre de 2020, reiniciando la guerra de los 90 y lanzando varias andanadas de cohetes de artillería sobre el muro, la línea defensiva de Marruecos en el Sáhara. Además, un par de años después, Argelia anunciaría nuevas compras de armamento y apuntó que no renovaría el gasoducto firmado con España que pasaba por Marruecos. Y de esta manera, para Marruecos, sus nuevas relaciones con Estados Unidos e Israel y sus buenas relaciones con los países árabes les dio acceso a una notable mejora tanto en su acceso a productos y servicios de seguridad como por supuesto a recursos y herramientas financieras. De hecho, Marruecos logró establecer hasta 8 grupos de trabajo con Israel, que incluían temas tan variados como seguridad, diplomacia, terrorismo, agricultura, recursos hídricos, gestión del agua. Y no solo eso, la élite del ejército marroquí recibió el mejor adiestramiento del ejército norteamericano, acogió los poderosos helicópteros de combate Apache y además los israelíes empezaron a vender ciberarmas y formación al personal marroquí, lo que permitió al ejército marroquí plantar cara a los argelinos y también derrotar al Polisario, que a estas alturas era casi incapaz de arañar el muro marroquí. Y así, con unas relaciones privilegiadas con la primera potencia mundial, Marruecos incluso aceptó donar material de guerra a Ucrania. Efectivamente, un batallón de carros T-72B marroquí estaba siendo modernizado por la empresa checa Excalibur Arms. Pero como Ucrania estaba demandando toda la flota de T-72 que había en el extranjero, y Chequia era el hub ideal para los trueques de material soviético y occidental, Rabat terminó trocando un batallón de carros a cambio de otros productos y ventajas ofrecidas por Estados Unidos y Excalibur Arms. Y por supuesto, todo esto sirvió para que los ejercicios African Lion, celebrados con Estados Unidos, mejoraran enormemente y se celebraran en parte del Sáhara Occidental. Y así es como un Marruecos fuerte, respaldado por la primera potencia mundial y sobre todo con una reganada confianza en sí mismo, decide enfrentarse a muchas de las principales potencias europeas. Y pese a su debilidad, lo cierto es que Marruecos se impone a esas potencias europeas. Cuando Brahim Ghali, el líder saharaui, fue acogido por España con el beneplácito de la ministra de Exteriores Arantxa González Laya, el cabreo en Rabat fue enorme, pues los españoles sabíamos que eso sería el equivalente a acoger a un jefe de ETA para los marroquíes. El caso es que Brahim Ghali en aquel momento padecía de coronavirus, y como las autoridades argelinas no se veían capaces de tratarle, le pidieron a España que hiciera el favor y le llevara a una clínica en la península ibérica. El traslado de Ghali se hizo con todo el secreto. Un avión militar medicalizado lo trasladó al discreto aeropuerto de Zaragoza, y de ahí fue enviado en una ambulancia hasta el Hospital Provincial de Logroño con la máxima discreción. Sin embargo, el hábil jefe de la inteligencia exterior marroquí, Mohamed Mansouri, se enteró de todo. Paréntesis. El jefe de la inteligencia exterior de Marruecos, Mansouri, es un personaje también apasionante del que me gustaría hablar a futuro. Pero bueno, eso lo vamos a dejar para otro vídeo. Ahora sigamos con Bourita. El caso es que con la crisis ya montada y Ghali en España, los marroquíes tenían que hacer algo. ¿Pero qué podían hacer exactamente? Según ha publicado el medio de información Atalayar, Hamouchi y Mansouri, los representantes de la inteligencia interior y exterior de Marruecos, habían abogado por una respuesta más blanda, más suavecita contra España. En cambio, el propio Nasser Bourita abogó por la línea dura, por dar una respuesta muy fuerte a España. Y finalmente fue él quien se llevó el gato al agua. Aquel día, 17 de mayo de 2021, España entera amaneció con la noticia de que se estaba produciendo una especie de marcha verde infantil sobre Ceuta, nuestra Ceuta. La ministra de Defensa ordenó el despliegue de las Fuerzas Armadas y la llegada de 9.000 migrantes en 24 horas se frenó. Aquel acto de hostilidad fue muy mal recibido en la prensa europea y española debido a la burda instrumentalización de los niños y de la migración que recordaba las prácticas más cutres y bajas de Erdogan unos años atrás. Y tras la experiencia con los refugiados desde 2015, la Unión Europea no estaba dispuesta a volver a ceder al chantaje. Además, en España aquellos hechos dieron alas a los que pensábamos que efectivamente Marruecos aún tiene ambiciones territoriales sobre lo que constituye la España africana, Ceuta, Melilla y las Islas Canarias. Y de hecho el rechazo europeo fue generalizado, todo lo que haría parecer que en principio la decisión adoptada por las autoridades marroquíes
fue un error. En principio, porque en final no lo sería. Y es que poco tiempo después, sin pasar por el Parlamento español y, según se cree, sin siquiera consultarlo con el ministro de Exteriores español, el presidente de España, Pedro Sánchez, en una críptica carta, que para más humillación fue publicada por Marruecos, reconoció la postura marroquí para solucionar el problema del Sáhara y anunció una ristra de acuerdos y negociaciones. Bourita había vencido. La presión había funcionado. España cedía y huía con el rabo entre las piernas. Y la posición española era vital, no solo porque se haya determinado que España aún tiene responsabilidades como potencia administradora del Sáhara Occidental, un territorio cuyo estatus sigue en disputa tras 50 años, sino porque lo cierto es que España tiene una diplomacia sobre la que hay determinados países que hacen seguidismo en este tema. Es decir, que la postura que adopte España en Iberoamérica y en Europa se vigila especialmente y se sigue por múltiples estados. No solo eso, España aceptó una serie de acuerdos con Marruecos que incluían la apertura de aduanas con Ceuta y Melilla, hecho que, hábilmente, Bourita ha ido eludiendo. Sin embargo, España no era la última potencia europea en ceder ante las maniobras de un Marruecos perfectamente liderado. Al fin y al cabo, a no mucho tardar, le llegaría en el turno tanto a Alemania como por supuesto a Francia, y llegaría el turno del Morocco Gate / Qatar Gate en Bruselas y de las escuchas de Pegasus, múltiples crisis que Bourita desarrolló, enfrentó con mucha habilidad. Pero eso lo veremos en el siguiente vídeo, si es que esta serie os interesa. Si es así, os pido que lleguemos al menos a 10.000 likes. Si no, no haré un tercer capítulo de esta saga. A mí me parece un personaje apasionante. Desgraciadamente nos falta mucha información sobre él. Algún día quizás la tendremos y podemos conocer mejor tanto la etapa como a su figura histórica. En todo caso, espero que este vídeo os haya resultado interesante, porque hay que conocer a Marruecos y hay que conocer a quienes lo lideran. Por lo demás, nada, yo soy Yago Rodríguez, muchísimas gracias por estar aquí y hasta otra. Chao, chao.